Hola, bienvenidos a todos a Legal News. Soy Augusto Van Tienen, CEO y fundador de la plataforma de contenidos Master Law. Hoy vamos a hablar sobre cajas de seguridad y embargabilidad. ¿Peligran las cajas de seguridad? Sería como un poco el titular de esta nota. Y para hablar un poco de este tema hemos invitado a Lucas Gutiérrez. Lucas es miembro de la firma Lisicki Litvin y Asociados y se desempeña dentro del área contencioso tributaria de la firma. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Augusto, un placer volver a charlar contigo en este espacio de tan buen nivel. Bien, Lucas. Parece que se ha abierto una suerte de polémica a partir de una disposición interna dictada por la AFIP sobre apertura, ¿no es cierto?, y revisión de contenidos de cajas de seguridad, embargabilidad de cajas de seguridad, y la polémica ronda sobre tres ejes, ¿no? Pareciera ser uno, que hay quienes sostienen que esto es inconstitucional porque es violatorio, ¿no es cierto?, de la intimidad de los titulares, ¿no es cierto?, de cajas de seguridad. Luego están quienes sostienen que en caso de que el embargo prospere, esto debería ser una suerte como de medida residual. Esto quiere decir que una vez que, digamos, descubrimos que no hay activos en el deudor fiscal, entonces solamente ahí podría dispararse un embargo contra el contenido de una caja de seguridad. Y luego una tercera posición que está hablando como que estamos frente a una suerte de terrorismo fiscal, ¿no? Como que la AFIP está dictando una disposición que lo único que busca es generar como cierta inquietud dentro del mercado, ¿no? Entonces, dentro de esta polémica, bueno, te queremos invitar para contigo conversar un poco alrededor de este tema. Y la primera pregunta que te queríamos hacer es, en tu opinión, ¿no? ¿Cuál tiene, digamos, la AFIP facultades para, digamos, pedir embargos contra cajas de seguridad? Mira, la AFIP como cualquier acreedor, en este caso de obligaciones tributarias que adeudan los contribuyentes, tiene la facultad de solicitar medidas que le permitan asegurarse el cumplimiento de la obligación en caso de falta de pago, ¿no? Entonces, en el marco de ejecuciones fiscales, que es aquellos juicios ejecutivos que tienen lugar cuando los contribuyentes incumplen la obligación de ingresar en tiempo y forma, obligaciones que son líquidas y exigibles, el fisco en el marco de estos juicios tiene facultad para solicitar medidas, digamos, que sean asegurativas del cumplimiento del eventual crédito tributario, ¿no? O sea que esta es una facultad legal y el fisco además no es un acreedor cualquiera, sino que es un acreedor especial. ¿Por qué? Porque tiene prerrogativas públicas, esto es el organismo que al Estado le deposita ni más ni menos que la facultad de recaudar impuestos que tienen una finalidad pública. Por eso digo que no es un acreedor más, sino que tiene ciertos privilegios en esta relación, en el marco de un juicio ejecutivo, ¿no? Ahora, yendo un poquito a un aspecto práctico, ¿no?, de la medida, pareciera ser como que el AFIP, para poder determinar si el titular tiene o no, o mejor dicho, si el deudor es titular de una caja de seguridad, primero va a tener que correr o pedir un oficio al banco o a los bancos, para que los bancos le informen a la AFIP si efectivamente el deudor es titular o cotitular de una caja de seguridad. ¿Es así? Es así. Un poco para ordenar, hay que decir que esto surge, o esta inquietud surge
a partir del dictado de una disposición 194. Una disposición es una normativa de carácter interno, es decir, que no es de alcance general, sino que es de organización interna, dictada por la FIP en noviembre de este año, en la cual se ordenan los pasos a seguir por parte de los mandatarios del organismo recaudador. Los mandatarios son precisamente los patrocinantes, los abogados que representan a la FIP en las ejecuciones fiscales. Entonces, esta disposición funciona como un instructivo interno y protocolar de cómo es o cómo debe, que guía la actuación de los abogados que representan al fisco. Entonces, en este marco es que se le indican, digamos, cómo deben proceder en este tipo de juicios. Y ahí es donde se señalan, en un capítulo donde se señala las medidas cautelares que se deben solicitar, establece un orden, no es un orden de prelación, sino hay un orden que es meramente enunciativo, donde se establecen las medidas que se pueden solicitar, y la inquietud surge porque se le dedica, hay un capítulo especial al caso de el embargo de cajas de seguridad y cómo se debe proceder para la apertura de cajas de seguridad. Ahora bien, lo que es muy importante señalar es que todo esto se debe dar en el marco de un juicio en el que interviene un juez, y el que dicta u ordena estas medidas, si bien el fisco la puede solicitar, el que las ordena, las autoriza y las controla en el cumplimiento es un juez. ¿Por qué? Porque acá está en juego ni más ni menos que el derecho de propiedad. Y debemos tener presente que de acuerdo a nuestra Constitución, nadie puede ser privado de su libertad, y privado hay que entenderlo en sentido amplio. Cualquier medida restrictiva de la propiedad de una persona solo puede tener lugar en virtud de sentencia fundada en ley. Sentencia fundada en ley también hay que entenderlo con carácter amplio, no es solamente sentencia aquella que define una litis en favor o en contra de una determinada persona, sino como cualquier decisión judicial que esté amparada en la ley, ¿no? Entonces eso es una garantía para el contribuyente que sabe o tiene el derecho a que únicamente esa decisión pueda ser adoptada por los jueces y no dispuesta unilateralmente por la FIP. Bien, y es muy interesante lo que nos compartís, porque, digamos, yo entiendo o quiero creer que esta no es no es que la FIP intenta embargar contenidos de una caja de seguridad a partir de ahora, sino que esto lo ha intentado, me parece, también en el pasado. Y acá la pregunta es, ¿por qué se ha generado tanto revuelo a partir de esta disposición? ¿Qué es lo que ha cambiado entre la práctica previa, ¿no es cierto?, a la disposición, y cuál puede llegar a ser eventualmente la diferencia entre una práctica post-disposición? Porque lo cierto es que es exactamente como vos lo estás explicando, es decir, la FIP, para poder trabar un embargo sobre una caja de seguridad o sobre cualquier otro activo del deudor, tiene que primero pasar por el tamiz del juez, ¿no? Bueno, acá uno puede hacer lecturas que son solamente especulaciones, porque no hay cosas que estén escritas, sino que subyacen. Y una lectura que uno puede hacer es, primero, que la FIP en el pasado nunca lo hizo, nunca solicitó que se lleven a cabo este tipo o que se produzcan este tipo de medidas cautelares. Entonces, el hecho de que haya dictado una nueva disposición y que haya reglamentado, regulado específicamente sobre cómo proceder cuando se pretende que un juez ordene la intervención de una caja de seguridad, la primera reflexión que lo lleva a uno es decir, bueno, ahora hay una decisión clara del organismo de poner en práctica esta medida que anteriormente en los hechos uno no la veía en la práctica judicial. Entonces esa es la primera luz de alerta. Eso deja entrever que hay una intención de ponerlo en práctica. Y en segundo lugar, también es algo que subyace, es que hay muchos contribuyentes que, o a la vista del organismo, hay muchos contribuyentes que no tendrían, digamos, un patrimonio que esté a la vista, o quizá no habría en las cuentas de los contribuyentes dinero a la vista, y que el fisco sospecha
que sí podrían estar en cajas de seguridad. Entonces, lo que está intentando es disuadir a aquellos contribuyentes que, teniendo fondos guardados no a la vista en otros lugares, no cumplen con el fisco, y les está mandando de alguna manera un mensaje diciéndole: cuidado que puedo ir por las cajas de seguridad, puedo pedirle al juez la intervención de las cajas de seguridad y asegurarme de esa manera el cumplimiento de las obligaciones adeudadas. Entonces hay de alguna manera un mensaje que subyace en el dictado de esta normativa, ¿no? Ahora entiendo, está muy claro. Ahora entiendo por qué se ha generado esta polémica a partir de esta disposición. Ok. Y no hay que perder de Ahora, vista el contexto. Perdón, me agregar una sola cosita. No hay que perder de vista un contexto. El fisco tiene digamos, un flujo de deudas de los contribuyentes muy importante. Hoy la morosidad es muy alta por el contexto económico, por lo que fue la pandemia y el resabio de la pandemia y de las medidas que hicieron, digamos, en algunas actividades realmente afectaron porque no se pudieron llevar a cabo con normalidad. Entonces, eso, más la crisis económica que viene de arrastre, genera una morosidad constante que en parte intenta ser paliada con moratorias recurrentes. Hoy de nuevo está vigente una vez más la moratoria, que es la continuación de la moratoria que se instauró ya en el año 2019, en diciembre, que se prorrogó 2 veces durante la pandemia. Entonces, hay un flujo de deuda que el fisco ve que no se está recaudando y que intenta por diferentes medios de generar esta recaudación que los contribuyentes paguen. ¿compartís la mirada de quienes sostienen que eventualmente esta medida de prosperar a nivel, ¿no es cierto?, judicial, cuando el fisco la solicita, coincidís con aquellos que opinan que este embargo debería ser como la última ratio, como que, digamos, sería como la última instancia que tiene el fisco para poder agredir un activo del deudor? Sin lugar a dudas, esto es así. O sea, esto no está escrito, pero hace a la razonabilidad de cualquier medida de garantía. Primero, solicitar que se garantice ese presunto crédito tributario, ya sea con las cuentas bancarias de los contribuyentes o con los bienes. Normalmente, ¿qué hace el fisco cuando solicita o cuando inicia una ejecución fiscal? Pide embargo de cuentas bancarias y después indivisión de bienes. ¿En qué consiste esto? Básicamente se piden esta medida se ordena y se anota en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de la propiedad automotor, y de esa manera el fisco puede garantizar, dado que el contribuyente está inhibido de disponer de sus bienes, cuenta con esos bienes para eventualmente cobrarse esas deudas tributarias. Esta medida me parece que es, como lo definiste vos, la última ratio, y el fisco debería demostrar, antes de solicitar este tipo de medidas cautelar, debería demostrar que no existen otro tipo de bienes con lo cual garantizar las obligaciones. Recién en ese caso debería ser procedente. Obviamente esto lo debe ponderar un juez, esto lo debe analizar el juez, que es en definitiva quien autoriza o no autoriza esta medida. Pero un juez razonablemente debería exigir esto, que el fisco demuestre que el contribuyente no tiene otros bienes para asegurarse o pedir asegurarse este crédito que reclama. Bueno, es muy interesante lo que nos compartís, porque el embargo de contenido de una caja de seguridad es como que trato de asimilarlo, ¿no?, al embargo de contenido de domiciliario, ¿no? Es decir, cuando el oficial de Imaginemos justicia en una entra... caja de seguridad. Exacto, imaginemos o tomemos nota de que en una caja de seguridad no solamente bienes apreciables económicamente, sino hay bienes que no tienen un valor patrimonial, sino que pueden tener un valor meramente afectivo, pueden estar reservadas ahí alguna correspondencia, algo que hace al fuero más íntimo de las personas que se estaría invadiendo. Entonces, una medida tan extrema que ocasiona, digamos, en las personas o en los contribuyentes en general, vamos a hablar de contribuyentes, que llega a tal extremo de invasión de su esfera de privacidad, a la más íntima, obviamente tiene que ser excepcional y no puede proceder en cualquier caso. Y eso
lo debe demostrar el fisco y lo debe evaluar el juez, y el contribuyente tiene el derecho a oponerse. El contribuyente tiene el derecho a oponerse y si se ordena esta medida cautelar, a apelar esta decisión y a negarse para que el juez también la rechace. Bueno, es interesante analizar este aspecto práctico y esto me parece muy bueno hablarlo contigo, ¿no? Porque, digo, dentro del marco del embargo, una caja de seguridad es cómo llevarlo a cabo esto eventualmente, ¿no? ¿Cómo es? Se abre la caja, el contenido se lo secuestra, se precinta la caja. La verdad que estos son todos como interrogantes porque, como bien decías vos, es como que no hay muchos antecedentes, ¿no es cierto?, de embargos de caja de seguridad, aparece esta disposición, entonces uno tiene que empezar a imaginar a futuro, si eventualmente esto ocurriera, bueno, cómo se lleva a cabo este embargo, ¿no? Porque lo cierto es que es como, se abre la caja y ¿qué hacemos con el contenido, digamos, económicamente valioso? ¿Lo secuestramos? ¿Presentamos la caja? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, el contribuyente tiene derecho a intervenir en todo este procedimiento. Este procedimiento, además, está bajo el control del juez, un control muy estricto. Se debe nombrar un interventor judicial ad hoc, es decir, una persona designada por el juez que en todo momento debe controlar que este procedimiento se lleve a cabo de forma regular y que esté debidamente resguardado el derecho del contribuyente, por lo que hablábamos recién, ¿no? Porque estamos hablando de una medida que afecta a su intimidad. Puede quedar como depositario la misma entidad bancaria que es la que resguarda la caja de seguridad, puede quedar como depositaria de la caja con un precinto para que esto sea obviamente inviolable hasta tanto se resuelva el litigio, o eventualmente si la obligación no se cumple y hay una sentencia de llevar adelante la ejecución y no hay bienes líquidos de contribuyentes para pagar, de que esos bienes que están en esa caja de seguridad, bueno, se liquiden. Pero todo este procedimiento es bajo la intervención estricta de un juez y del oficial de justicia y de los abogados de ambas partes, ¿no? Y acá el contribuyente, insisto, tiene el derecho a estar presente en todo momento durante el procedimiento en que se lleva a cabo básicamente la interdicción de estos bienes. No, y además lo interesante de esto, Lucas, es que imaginémonos la situación de una caja con, digamos, con cotitulares, ¿no? Donde puede haber bienes valuables económicamente, pero donde, digamos, aun cuando haya cotitularidad de la caja, no significa que haya cotitularidad de los bienes depositados en la caja. No es lo mismo ser cotitular de una caja de ahorro que ser cotitular de una caja de seguridad. Yo puedo tener una caja de seguridad compartida con otro, pero el bien que está depositado en la caja de seguridad es 100% mío o 100% del otro. Así que imagínate la discusión que se puede abrir si nos ponemos a analizar si las joyas o el dinero en efectivo que hay ahí es mío, 100% mío, es 50% de los dos, o si es todo del otro que no es deudor del fisco, con lo cual, digamos, es una discusión que... Bueno, ahí está, por eso el contribuyente tiene derecho a oposición y cualquier tercero que se vea afectado puede presentarse ante un juez a ejercer sus derechos en el marco de este expediente. Naturalmente acá hay cuestiones involucradas de hecho y prueba, y si algún tercero se presenta o el contribuyente dice no, esto no me, parte de lo que está acá no me pertenece, son bienes familiares que simplemente los tengo yo como depositario para facilitar la custodia de a lo mejor algunas joyas que puede ser de un tercero, bueno, tendrá que acreditarlo, tendrá que ofrecer los testimonios, si hay algún documento tendrá que acompañar el documento. Ahí entran, digamos, a tallar cuestiones que son de hecho y por supuesto como son cuestiones de hecho están sujetas a la prueba que aporte el contribuyente en sustento de estos hechos. Por eso es importante tomar nota y ejercer en tiempo y forma todas las defensas que puedan oponerse a que esta medida prospere o el alcance de esta medida, ¿no? A qué bienes alcanza o a cuáles bienes
no podrían alcanzarse. Bien, Lucas, y para terminar, ¿es, ¿es materia para estar preocupado esto o no? En línea con lo que te decía al comienzo, no. O sea, acá la FIP con esta disposición le está hablando a ciertos contribuyentes. No le está hablando, no es un mensaje dirigido a todos los contribuyentes. Es un mensaje que es teledirigido, apunta a determinados contribuyentes que el fisco tiene la información de que quizás disponen de bienes que no están exteriorizados en bienes materiales, tangibles, o en bienes que tienen un registro susceptibles de registración o están en bancos. Y me parece que le está hablando a esos contribuyentes. Quizás, y esto es común en el fisco, que muchas veces esos mensajes que están plasmados en alguna normativa, en alguna reglamentación, no tienen necesariamente el fin de llevarlos a la práctica, necesariamente, sino simplemente que pueden llegar a quedar en un mensaje que intenta inducir o corregir la conducta de algún contribuyente reticente para que cumpla si está en condiciones, ¿no? Entonces, a quien le quepa el saco que se lo ponga. Muy bien. Bueno, Lucas, la verdad que como siempre, un gusto tenerte entre nosotros. Fue un placer haberte escuchado. Muy interesante el tema cajas de seguridad. Quedémonos con esto último. Es una disposición que aparentemente está dirigido a algunos contribuyentes en particular. Así que, Lucas, te esperamos en un próximo encuentro donde haya algún tema interesante para discutir y conversar contigo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y nos hayas prestado un poquito de tu tiempo. No, por favor, es un placer. Felices fiestas, feliz fin de año para vos, todo el equipo y obviamente a todos los profesionales que intervenimos de una u otra forma en este espacio, en esta plataforma. Y bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos el año próximo. Fuerte abrazo. Abrazo grande.